en la página 332, dice lo siguiente: Dominico Greco, ya su nombre castellanizado. En 7 de él, en el encabezamiento aparece abril 1614, falleció Dominico Greco. No hizo testamento, recibió los sacramentos, enterróse en Santo Domingo el Antiguo, dio velas. Así fue, aquí morí. Tras los muros de este convento fui enterrado. Aquí en Toledo pasé la mitad de mi vida, pinté lo mejor de mi obra. 400 años después observo lo que se celebra y dice de mí. El Greco es expresividad, dinamismo, fuerza de color, originalidad. Es un pintor que tiene unas características tan propias que nada más ver una obra suya enseguida sabemos que son del Greco. Dicen que lo bueno siempre se hace esperar. Algo así debió de pensar el Greco del anonimato, el gran desconocido como se le llegó a bautizar. El hombre de las caras alargadas y la mirada triste hubo de esperar más de 300 años para que su obra nos llegara. Amigo de Tiziano y Tintoretto, conocedor también del estilo bizantino de su Creta natal, Doménicos Theotokopoulos se adelantó a los impresionistas. Redescubierto a principios del siglo XX, se ha convertido en el pintor que más influencia ha tenido en la pintura moderna. Es una modernidad que está vigente en nuestro propio tiempo por la libertad del trazo, por cómo construye las figuras a través del color, es decir, son brochazos dados directamente sobre el lienzo, por la libertad de la composición, por el atrevimiento en el planteamiento de toda su obra. Una obra mayoritariamente religiosa que encontraba en Toledo el escenario perfecto donde desarrollarse. Toledo es mi referencia. A veces es Troya, a veces Egipto, Siena o Tours. Un paisaje siempre querido que me ayuda a crecer. Hoy, la ciudad de calles empinadas y lugares de culto, la ciudad de las iglesias y conventos, hay más de 60 edificaciones entre unas y otras, es un descanso para el alma del viajero en los trazos del Greco. De pie, ante el firme adoquinado de las calles y custodiado por Rafael, su restaurador, y Juan Sánchez, deán de la Catedral de Toledo, el expolio, uno de los lienzos más famosos del Greco, enfila de nuevo tras ser restaurado los fríos muros de la Primada. Arriba, cuidado, Álvaro. Informe semanal asiste este martes en la sacristía, todavía en obras, al momento en el que el imponente cuadro del expolio, pintado en 1577, vuelve a mostrar a Jesús, despojado de sus vestiduras y camino del Calvario. El corazón de la catedral recupera así su latido bajo la túnica roja del Cristo de este cuadro. El lienzo, después de 450 años, se conserva en su estado original, sin reentelar. No ha tenido manipulaciones el cuadro a lo largo de todos estos siglos y se ha conservado muy bien porque ha estado siempre en el mismo ambiente, no ha viajado y no ha sufrido manipulaciones. Con la carta de presentación del expolio y los 13 cuadros que conforman el apostolado, la sacristía volverá a ser desde este próximo miércoles día 22, que se reabre al público, parada obligatoria tras los pasos del Greco.
Este fue mi primer encargo en Toledo, para mis amigos los Castilla, Diego y Luis. Yo les enseñé a ver el color, la luz. Yo les enseñé lo que hoy sería una pintura en 3D. Fruto de esa evolución artística y de los numerosos encargos que el pintor cretense realizó para las parroquias de la ciudad, el Museo de Santa Cruz exhibe algunas de las obras más femeninas del Greco. La Verónica, tema especialmente querido por el pintor, y las dos Inmaculadas más bellas que salieron de su paleta. La de San Juan, de 1585, de influencia italiana, y la de Ovalle, la gran última obra de madurez del pintor, un canto a la policromía, al uso de la luz y al movimiento ascendente. Queremos que sea un conocimiento para que aquellos que aún no le conocen vengan a Toledo a saber dónde vivió y qué pintó. Si hay una obra del Greco que no necesita presentaciones es esta, El entierro del conde de Orgaz. Se considera su obra más excelsa y una de las más importantes de toda la pintura universal. Un asombroso lienzo de dimensiones gigantescas, el más grande de todo el siglo XVI español, colgado en la pared sobre la tumba del señor de Orgaz, que murió en 1312. El párroco de Santo Tomé mandó al Greco que pintase este cuadro para conmemorar el hecho que el cuadro representa. Cuando estaban enterrando al señor de Orgaz, dos santos bajaron del cielo a sepultarlo, San Agustín y San Esteban. El motivo que era un hombre tan caritativo que mereció que dos santos bajasen. Y se oyó una voz que decía: tal galardón recibe quien a Dios y a los santos sirve. El lienzo, que muestra la vida terrenal y celestial, es la máxima expresión del artista que consiguió dar vida al espíritu. El pintor del Conde de Orgaz, 1586, es un hombre maduro que vivió el particular momento de reforma de la Iglesia Católica con el Concilio de Trento. Pues todo eso formaron a ese. Por eso el Greco en sus cuadros religiosos tiene esa fuerza enorme que evidentemente como pintor plasma en las figuras terrenales, la parte inferior del cuadro, pero la parte mística, solamente un pintor con esa experiencia vital podía plasmarla como lo hizo. El Greco concebió el cuadro como un acontecimiento totalmente contemporáneo, en el que plasmó a toda una galería de personajes de su tiempo, como su hijo, Jorge Manuel Theotokopoulos, o su amigo Antonio de Covarrubias, cuyos rostros todavía hoy siguen fascinando. Llevar un nombre sonoro y la sonoridad del título, evidentemente, se lo debemos en gran parte a este magnífico cuadro, pues claro, representa una responsabilidad. También ha sido un gran honor y también una gran satisfacción que la memoria de mi familia se haya perpetuado. Mi gran obra maestra. Para llegar a esa maestría, Doménicos Theotokopoulos pasó muchos momentos. De sus inicios en Toledo hablan los primeros contratos y los retablos guardados en otro lugar de culto donde dejó su impronta, el convento de Santo Domingo el Antiguo. Por esos trabajos cobró 1.500 ducados. Hoy las religiosas del Císter guardan con mimo y cariño los tesoros que encierra esta iglesia, en la que además fue enterrado el pintor en 1614. Está enterrado ahí. No hay ninguna documentación en la que el hijo se los llevara. Dijo, me los llevo a mi padre, pero ciertamente no lo realizó. Y por lo tanto yo creo que en este centenario lo que también tendríamos que hacer es celebrarle un día, un funeral, con todo su esplendor. Algunos lugares en los que el Greco vivió, como su casa cerca de la iglesia de Santo Tomé, de la que fue feligrés 37 años, ya no existen. El paseo por Toledo, no obstante, invita a imaginarle en la ciudad en la que tuvo un hijo y en la que nunca dejó de sentirse algo extranjero. No dominaba el español, pero la noble villa toledana fue su lugar de residencia hasta que murió a los 73 años. Mis calles, entre oscuras y sombrías,
En ellas me perdí en mis ensoñaciones. Aquí me aislé y me olvidé de las modas, de los intereses, y pinté. Su pintura fascinó a muchos, como al marqués de la Vega Inclán, que apasionado por su obra compró una vieja casa cerca de la del pintor en el actual Paseo del Tránsito y fundó el Museo del Greco. De refinado gusto y cuidado detalle, el museo permite al viajero otra nueva parada de interés, esta vez para conocer las costumbres y los modos de vida de la época coetánea al pintor de Creta. En sus salas, además, pueden admirarse obras de la última etapa de su vida, de 1600 a 1614. Destacan el cuadro Con la vista de la ciudad y un nuevo apostolado en el que podemos ver a los 12 discípulos y el Salvador. Toledo, al igual que inmortalizar al Greco en este cuadro, va a convertirse en 2014 en la capital cultural de Europa. Esta semana se presentaba un programa de actividades jalonados a lo largo de todo el año y en el que destaca la exposición en marzo que con el título de El Greco en Toledo va a exhibir aquí en esta ciudad las 80 mejores obras del Greco que están repartidas por todo el mundo. Vendrán del Metropolitan de Nueva York y de Chicago y serán solo algunas de las joyas expuestas que podremos ver a lo largo de 2014. Este martes en el Museo del Prado arrancaba el centenario del Greco. Y musicalmente estamos conmemorando el cuarto centenario de su muerte, 3 requiems. El requiem de Cristóbal de Morales en el mes de abril, es el gran compositor español del siglo XVI, el requiem de Verdi dirigido por Ricardo Muti en la Catedral de Toledo también a finales de abril y un requiem de Mozart en septiembre en la Catedral de Toledo dirigido por Bolton. Toledo y el Greco, un todo indivisible que nos trae a la memoria imágenes alargadas de caballeros con cuellos de lechuguilla, batallas y luchas heroicas. El espíritu del pintor que consiguió plasmar ese mundo interior que no se ve y que da vida a lo físico está en cada rincón. Para encontrarlo, solo hay que darse una vuelta por la ciudad.